Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer los versículos 6 al 9. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Gracias a Dios, hermanas, estamos en el estudio de la palabra de Dios y nuestro tema por algunas semanas ha sido cómo estudiar la Biblia. Y estamos hablando no de un estudio que nos lleve al conocimiento teórico de la palabra. No solamente porque no nos interese, no es la idea realmente de menospreciar o no tomar en consideración o apreciar el estudio de los aspectos teóricos del conocimiento bíblico. Pero en realidad entendemos que hay una forma de interés por el conocimiento bíblico que va más allá de lo necesariamente teórico, de lo necesariamente cultural o de lo necesariamente informativo. Estamos hablando de algo que deriva en el propósito mismo de la revelación de Dios. No es el propósito de Dios darnos información. Es decir, Dios no publicó algo que se diera a conocer como una circular al mundo entero cuando nos dio su palabra. No, el propósito de la revelación de Dios es mostrarnos quién es Él. No solamente quién es Él, sino ir más allá, darnos a conocer su voluntad con el propósito de que vivir en su voluntad transforme nuestras vidas, impacte la persona que somos. No tendría sentido conocer la palabra si no vivimos conforme a la palabra. No tendría sentido estar informados de lo que la Biblia dice si no nos importa lo que la Biblia dice. Así que esa es la razón por la cual cada quien debe tener una Biblia en casa. Esa es la razón por la cual cada persona debiera poseer su propia Biblia. No es en vano que en la instrucción de Moisés, en el libro de Deuteronomio, es tan puntual lo que este hombre de Dios le dice al pueblo, por orden de Dios: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. En alguna ocasión tuve la oportunidad de viajar a Centroamérica, a la ciudad de Panamá, y durante la conferencia en la cual estuvimos participando, nos regalaron un día libre para ir a pasear, a conocer un poquito, y tuve la oportunidad de ir caminando por el centro bullicioso de la ciudad. Y es impresionante conocer la ciudad. Es una ciudad bulliciosa, una ciudad llena de vitalidad, una ciudad llena de comercio, como muy parecida a nuestras ciudades. Y en aquella ocasión tuve la necesidad y el deseo de llevar algún pequeño recuerdo a casa y me metí a una tienda. Me llamó la atención que estaba yo entrando a la tienda justo antes de que abrieran el negocio. En el momento instante en que estaban abriendo, fui el primero o el segundo de los clientes. Pero junto conmigo entró el dueño de la tienda. Y evidentemente era un hombre de origen hebreo, porque llevaba su kipá colocado en la cabeza. Y en el momento en que él entró, en el marco de la puerta, algo que yo no había notado, había incrustado un trozo de madera en el lado derecho.
Y él extendió su mano, tocó esto y lo besó. Y después de eso, entró. Casi nadie notaría esto. Tiempo después tuve la necesidad de ir a hacer algunas compras en las calles céntricas de la ciudad, ahí por detrás del Palacio Nacional. Toda esa serie de negocios que están allí, que son boneterías y que venden ropa, estos negocios pertenecen a familias hebreas, que son tradicionalmente las propietarias de estos giros importantes, textiles. Y pude observar que en el marco de la puerta de estos negocios estaba también este símbolo. Ellos pusieron literalmente en práctica lo que dice aquí: escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Por eso lo hicieron, porque para ellos era precioso lo que Dios les había ordenado y querían tenerlo presente. Tal vez hubo una distancia entre ponerlo en los postes de su casa y en los portones de las ciudades y ponerlo en el corazón. Sigue habiendo una distancia. Así que esa es la razón por la cual entendemos que hay una forma de interés por el conocimiento de la palabra de Dios, que no necesariamente deriva en el propósito de la revelación de Dios. Es un interés que nos distrae hacia lo informativo, hacia lo cultural. Podríamos tener una muy clara idea de las culturas de las que habla la Biblia, de las regiones, de la geografía y todo esto, sin necesariamente darnos cuenta de que quien está hablando allí es Dios y de que lo que está diciendo es su voluntad, para que vivamos conforme a ella, para que seamos bendecidos al vivir conforme a su voluntad. Esta es la parte que nos dimensiona y diferencia en nuestro énfasis en el estudio. La palabra de Dios es la evidencia y el cimiento necesario, indispensable de toda forma de trato con Dios. Dios nos ha dado certidumbre acerca de su trato por lo que dice su palabra. No creemos en un Dios relacional solamente porque se nos ocurrió que Dios se relaciona con las personas. Creemos en un Dios relacional y personal porque la Biblia dice que Dios es así. De tal manera que Dios se reveló de esta manera y nosotros lo sabemos por su palabra. No es una ocurrencia de teólogos, no es una ocurrencia de pastores, de predicadores. Es una realidad escritural y está escrita en la Biblia. Así que Dios se revela no solo como interesado y enfocado en relacionarse personalmente con nosotros. Hay más que eso. Porque su propósito al relacionarse con nosotros va más allá, va más lejos. No solamente está interesado en conocernos, no solamente está interesado en tener una relación con nosotros, sino que el propósito con el cual Él se relaciona con nosotros es darnos testimonio puntual de que pretende que nosotros vivamos conforme a planes que Él determinó, a propósitos establecidos por Él, para que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Y su voluntad es buena. Todo lo que dice la Biblia revela que Dios es bueno. Bueno y justo es el Señor. Es algo que la Biblia reiteradamente está diciendo. Así que cuando leemos esto en la Biblia, somos llenos de esperanza, somos llenos de vitalidad, somos llenos de confianza, somos llenos de aliento. ¿Por qué razón? Porque en la palabra de Dios encontramos que no somos extraños para Dios. En ninguna manera. No somos ajenos a Él. En ninguna forma. Hemos sido llamados a vivir en honrosa y en privilegiada comunión con Dios. Hemos sido llamados por Dios mismo a experimentar y disfrutar una forma de trato privilegiado, bendecido, una forma de trato en el cual disfrutaremos de Dios. Podremos gozar de su comunión. Sus bendiciones serán realidades en nuestra vida. Así que no se trata solamente de tener la Biblia como un dato importante,
como un libro más en nuestra biblioteca que incremente nuestro acervo cultural, nuestro sentido de pluralidad, nuestra cultura amplia. No tiene sentido hacerlo. El propósito de que haya una Biblia en casa es que experimentemos el trato al cual Dios nos llama por medio de ella y seamos bendecidos de la manera en que la Biblia dice que seremos bendecidos si caminamos con Dios. Ahora, nuestro estudio se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? De tal manera que esto significa encontrar una vía, una ruta para estudiar la Biblia. Y por supuesto que no podríamos experimentar esa relación transformadora que influya en nosotros, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de caminar, con estudiar la Biblia, si no es desde un reconocimiento profundo de lo íntimo de nuestro ser, de que lo que tenemos frente a nosotros es palabra de Dios. No tenemos cualquier libro. No es el legado de los ancianos, de los más viejos. No son las leyendas dichas por las abuelas. No son los refranes de la humanidad antes de que nosotros llegáramos. Es palabra de Dios. Es Dios hablándonos. Es Dios dándonos a conocer quién es Él, cómo es, de qué manera Él se revela, se manifiesta, se da a conocer. ¿Y para qué se da a conocer? ¿Cuál es su propósito al buscar esta forma de trato con nosotros? ¿Tiene sentido para ti lo que estoy diciendo? ¿Es una realidad en tu vida? ¿Has experimentado esto a partir de la palabra? ¿Has leído la Biblia con este propósito? ¿Has descubierto que al leer la Biblia desde este enfoque de ver en ella la palabra de Dios, tu vida puede ser impactada, confrontada, influenciada por lo que está allí en la palabra? ¿Te importa? ¿Tiene algún valor, alguna utilidad espiritual? ¿Es algo que te alienta, que te comunica vigor, vitalidad, entereza, determinación, valor, esperanza, consuelo, alivio, fortaleza? Todo esto viene de lo que Dios dice en su palabra. Está allí. Cuando vamos a ella entendiendo y con la comprensión desde nuestro interior de que estamos frente a la palabra de Dios, la apreciación que pudiéramos tener de ella cambia. Pero también cambia la apreciación que tenemos de la realidad. Interpretamos la realidad de otra manera, porque la estamos viendo bajo la dirección de Dios. Y aún las circunstancias más adversas podrían ser el instrumento de Dios para ser grandemente bendecidos. Amados hermanos, esa es la razón por la cual no podemos ver la Biblia solamente como un libro más. Y qué importante es lo que dice aquí en esta porción de Deuteronomio capítulo 6. Está hablando de cómo haremos llegar esto a los que vienen detrás de nosotros. Está hablando de cómo nosotros debemos llenar nuestra vida de ella y después inculcárselas continuamente a nuestros hijos. Hablarles de ella cuando estemos en el camino, cuando estemos en la casa, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. ¿Ustedes han pensado por un momento cuántas familias despiertan cada día con maldiciones, con empujones, con presiones porque el tiempo se está yendo y ya es hora de salir para hacer cosas y nadie de los demás parece apurarse y a nadie de los demás parece importarle y entonces la agresión está allí y comienzan a haber malos tratos antes de bendecir a las personas que amamos y que dicen amarnos? No nos despertamos con la palabra de Dios. No nos acostamos a dormir con la palabra de Dios. No hacemos
lo que la palabra de Dios nos ordena que hagamos. No hacemos lo que está aquí indicado. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Una ocasión, nuestro automóvil se averió y nos quedamos sin automóvil. Así que estábamos todo un fin de semana encerrados en casa. Esto hace muchos años, nuestros hijos eran pequeñitos. Y llegó el domingo y era el día de la celebración del culto y nuestros hermanos se congregaron y al terminar el culto, los hermanos preguntaron, pastor, ¿dónde está su coche? No lo vimos. Y dije, bueno, el coche está en el taller. Posiblemente va a quedar mañana, posiblemente va a quedar hasta el martes. No sé cuándo va a quedar. Entonces una mujer de la iglesia, amablemente, como siempre hay hermanos en la iglesia, generosos y amables, me dijo, pastor, no se preocupe, aquí está la llave de mi coche, yo me voy con mi marido, él vino en su coche, yo vine en mi coche, no se preocupe, aquí está la llave de mi coche. Hermana, no es necesario, estamos bien, aquí está la llave de mi coche, saque a la hermana, saque a los niños a dar una vuelta, vayan por allí, tienen suficiente gasolina, no consume mucho, no necesita nada. Cuando su coche pueda estar de nuevo de vuelta en casa, me avisa y yo vengo o usted me lleva el coche, no hay problema, nos ponemos de acuerdo. Así que la hermana me dejó la llave de su coche y cuando nos despedimos y el culto terminó y nosotros estábamos mirándonos unos a otros, dijimos, bueno, vamos a usar el coche de la hermana y vamos a comer a algún lado. Así que nos subimos al coche de la hermana y cuando lo arranqué, estaba ese audio allí en el aparato estéreo del automóvil. Eran los chistes famosos de un comediante muy reconocido que hace reír a las personas a base de tantas groserías que dice una detrás de otra. Y mis hijos y yo nos quedamos viendo y Rebequita y no hallaba yo encontrar el botón por donde apagar eso, pero bueno, como una hora después la hermana me llamó por teléfono y me dijo, pastor, lamento mucho, me imagino que cuando encendió el auto esta cosa comenzó a oírse, es que mi hijo, es que mi marido, es que mi hija, ponen esto ahí y yo ni siquiera sé cómo pararlo, cómo quitarlo, cómo ponerlo. Así que me tienen obligada a ir oyendo esto. Y me pregunto, ¿cuántas cosas invaden nuestra mente diariamente? ¿Cuáles son las fuentes de donde recibimos un constante, un perseverante bombardeo de información política y de ideología y de cultura y de música y de repente, miren hermanos, solamente en la experiencia de conectarnos a algún tipo de tiempo de adoración, de tiempo devocional y buscar alguna iglesia que está transmitiendo, de repente toca uno un video y se queda uno, ¡ay, qué es esto! ¿Cómo estos hermanos cantan así? ¿Cómo estos hermanos adoran así? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está diciendo ese predicador? Y se queda uno impresionado porque creció uno en otro entorno, en otro ambiente y uno apenas va descubriendo una cantidad de cosas que están allí disponibles para cuando uno las quiera conectar y comenzar solamente a escuchar y ya está. Así que de lo que necesitamos llenar nuestra mente es conforme a la instrucción que Dios le dio a Moisés y conforme a la instrucción que Moisés le dio al pueblo. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas constantemente, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. ¿Saben de dónde vienen ciertas técnicas de enseñanza? Ciertas técnicas didácticas que fueron utilizadas desde la antigüedad. Por ejemplo, una de las más simples, nosotros lo estamos viendo con nuestra nieta,
Olivia y hoy está aprendiendo a base de esta técnica que usan su papito y su mamita y le dicen una y otra vez lo mismo y la técnica es simple, repetición. Repetición. Repetir las cosas tiene sentido. Alguien algún día vino y dijo, no sirve esa técnica, quiten eso, está anticuado, viejo, no sirve, eso ya no se usa. ¿No? ¿Saben cuántas veces es necesario decirle a un niño que tiene que cepillarse los dientes antes de irse a la cama? Que tiene que cepillarse los dientes y lavarse la cara cuando se levanta antes de ir a la escuela. ¿Saben cuántas veces es necesario decirle a un adulto que tiene que lavarse las manos cuando llega de la calle en estos tiempos de pandemia? ¿Cuánto es necesario insistirle a las personas reiterativamente, repitiéndoles una y otra vez la instrucción de usar un cubrebocas para protegerse a sí mismo y para proteger a los demás? Así que quien no cree que la repetición no sirve, verifíquelo en todo eso. ¿Cuántas veces nos repiten que bebamos tales o cuales bebidas, que comamos tales o cuales golosinas, que compremos tales o cuales marcas? La repetición tiene sentido y tiene un fundamento bíblico. Y es esto de lo que Moisés le está hablando al pueblo. Se trata de repetir, decir insistentemente, reiterativamente. Grábate en el corazón, dice, estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Una de las cargas más grandes de toda una generación de cristianos. Amados hermanos, les hablo desde lo profundo de mi corazón como pastor. Una de las más grandes cargas que hay en el alma de una iglesia anciana es qué sucederá con la generación que sigue después de ellos. ¿Serán firmes para perseverar en la palabra? ¿Serán firmes lo suficientemente como para perseverar en el trato con Dios del cual habla la Biblia? No solamente les aflige eso, no solamente la preocupación y la carga del alma está en eso, su espíritu tiene carga y están orando generaciones de ancianos por sus descendientes, no solamente sus hijos. Están clamando a Dios porque sus nietos también puedan ser impactados por la palabra de Dios. Alguna vez fui a visitar a una iglesia en la cual me invitaron a predicar y me tocó ver cómo los niños pasaban al frente. En el inicio del culto, era una pequeña congregación en la cual los niños tenían el primer momento de todo lo que sucedía y cantaban frente a la congregación. A partir de ese día, como pastor yo decidí, cada domingo tenemos que orar por nuestros niños y tenemos que hacerlo en el momento cumbre de nuestra celebración de adoración. Tiene que ser en el culto porque necesitamos que todos y cada uno de nosotros esté plenamente consciente de que esto es parte de nuestro trato con Dios. Los que vienen después de nosotros son parte del trato con Dios. No los podemos dejar a un lado. Si nosotros no fuimos extraños para Dios, no tenemos por qué dar por hecho que los que vienen después de nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, no son extraños para Dios. Así que venimos a Él y clamamos a Dios por ellos, por aquellos que descienden de nuestras entrañas y pedimos que ellos sean parte de este trato bendito, privilegiado con Dios. Que Dios los alcance y muestre en ellos sus propósitos gloriosos de bendición, sus propósitos soberanos. Qué bendición tan grande es poder creer que lo que la Biblia dice es cierto. Así que no podemos de ninguna manera dar por hecho que lo que tenemos en la Biblia es solamente un volumen de información, abundante información, que abarca alrededor de 2000 o de 3000 años de historia sagrada.
No es así. Es mucho más que eso. Cuando estudiamos la Biblia, la norma esencial de nuestro estudio de la Biblia es: esto que tienes frente a ti es palabra de Dios. Esto que tienes en tus manos es palabra de Dios. El segundo principio esencial derivado de nuestro estudio de la Biblia es: el primero es esto que tienes frente a ti es palabra de Dios. Dios te está hablando. Pero el segundo de ellos es: tú que tienes el privilegio de tener la palabra de Dios en tus manos, ahora que estás consciente de lo que tienes en tus manos, discierne que te debes en obediencia a Dios. No tienes la Biblia en tus manos por casualidad. No tienes la Biblia en tus manos por circunstancias fortuitas. No llegó la Biblia a tus manos por suerte, no, por fortuna o por infortunio. La Biblia llegó a tus manos porque Dios tiene un plan y quiere que tú rindas tu vida en obediencia a lo que en ella está escrito. Reconocer que nos debemos en obediencia a la palabra es la consecuencia de reconocer que la palabra viene de Dios. No se trata de un libro cualquiera, es Dios hablando a nuestro corazón. Y frente a ella estamos nosotros. Y nosotros nos debemos a Dios en obediencia. Dios demanda que le obedezcamos. No tiene sentido conocer la voluntad de Dios si no es porque nuestro corazón está determinado para hacer su voluntad. Honrar la voluntad de Dios no es ponerla en nuestro muro de Facebook. Honrar la voluntad de Dios no es colgarla en nuestra pared. Honrar la voluntad de Dios no es traer un llaverito con un texto bíblico, o ponérnosla en un collar, o en una cadena, o en un pulso. No, honrar la voluntad de Dios ni siquiera tendría sentido si lo único que hacemos es tatuárnosla en la piel. Debemos vivirla, encarnarla, convertirla en parte de nuestra realidad, caminar en ella, andar en la voluntad de Dios. Eso no puede suceder más que cuando nuestro corazón y nuestra propia voluntad están rendidos para hacer lo que Dios dice que debemos hacer. El pecado es la infracción de la ley de Dios. El pecado es no reconocer en dónde está el límite puesto por Dios. El pecado es desconocer que el juicio ha sido establecido por Dios y que a Él le corresponde determinar las fronteras que no debemos rebasar. Cuando nosotros creemos que somos suficientes para juzgar cuando la voluntad de Dios se debe de hacer y cuando no, lo que estamos haciendo es simplemente lo mismo que sucedió en el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres decidieron darle la espalda a Dios y determinaron en su corazón obedecer a la serpiente. ¿Eso les parece que tiene sentido? Eso sigue sucediendo. La gente, teniendo una Biblia en la mano, sigue decidiendo de espaldas a Dios para hacer lo que le parece mejor, sin tomar en cuenta lo que Dios dijo que era lo recto, lo justo. Así que cuando hacemos esto, incurrimos en una falta que se llama pecado. Solemos desvanecer la palabra porque nos parece fuerte. Desde hace un tiempo para acá he comprado teléfonos celulares y alguna computadora y he descubierto que en estos sistemas que tienen ahora los teclados de los teléfonos y los teclados de las computadoras, que tienen un lenguaje predictivo que usted pone la palabra y el teclado le da la opción que usted puede preferir.
Así que yo todo el tiempo estoy escribiendo y comúnmente uso la palabra pecado para una u otra cosa en los estudios y en lo que estoy preparando. Así que cuando pongo pecado me pone pescado. Cuando pongo pecado me pone perro. Solamente pongo P y me pone el resto de algo que no tiene nada que ver con lo que estoy poniendo. Pensamiento, perro, cualquier otra cosa menos pecado. Así que los equipos virtuales cada vez son más rendidos a la incredulidad, a la negación de la verdad que la palabra de Dios nos revela sobre el pecado, pero la Biblia dice puntualmente, en el libro del profeta Isaías, en el Salmo 53 y también en Romanos capítulo 3, que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La razón por la que no tenemos acceso a la gloria de Dios es nuestra rebeldía, nuestra necedad, nuestra tosudez, nuestra contumacia, nuestra persistencia en caminar de espaldas a Dios. Si tienes una Biblia en la mano, entiende que no te fue dada para decorar un mueble en tu casa. No te fue dada para ocupar un cajón en una cómoda. No te fue dada para ocupar un espacio en la cajuela de tu automóvil. Si tienes una Biblia, te fue dada para vivirla, para encarnar lo que está en ella. No tiene sentido tenerla si tu corazón no está rendido en obediencia, porque tener la palabra de Dios y no ocuparla para vivir conforme a ella es pecado. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La falta incurre en esto. Tiene sentido que alguien se equivoque. Tiene sentido que alguien cometa errores en la vida. Pero hay una diferencia entre errores y pecado. Hay una gran diferencia entre una equivocación y el pecado. El pecado involucra voluntad. El pecado involucra determinación. El pecado involucra omisión intencionada y comisión intencionada. Cuando somos llamados por Dios a través de su palabra, lo que Dios nos está diciendo con tener una Biblia en nuestras manos es que estamos viviendo el tiempo de la oportunidad privilegiada de volvernos de donde íbamos para hacer la voluntad de Dios. Si todavía puedes abrir una Biblia, significa que Dios aún está llamando. Quiere bendecirnos, haciendo lo que es su voluntad. Así que cuando tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, tenemos la evidencia y el sustento, el fundamento, el cimiento de su trato con nosotros. Tener la Biblia en nuestras manos significa que estamos frente a Dios y vamos a escucharlo. Pero significa también que nos debemos a Él en obediencia, que no podemos omitir seguir sus instrucciones. Dios se ha revelado porque está interesado en ser la influencia más poderosa en nuestras vidas, el trato más influyente en nuestras vidas. Cuando no reconocemos a Dios por medio de su palabra como el trato más influyente en nuestra vida, terminaremos siguiendo casi cualquier otra cosa que no tiene que ver con Dios. Terminaremos haciendo la voluntad de alguien más que no es Dios. Y con frecuencia no es ni siquiera nuestra propia voluntad. Terminaremos siendo influenciados por alguien que dice tener más razón que Dios y más razón que nosotros. Y nos arrastrará a caminar con Él. Esto es lo que dice
el libro de Proverbios capítulo 1. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Hasta cuándo ustedes, insensatos, perseverarán en su necedad? ¿Hasta cuándo el insensato y el necio continuarán en su camino desviado, creyendo que porque todo les sale bien en sus travesías y en sus fechorías, están bien? ¿No se han dado cuenta que en algún momento los alcanzaré y entonces me reiré de ellos? Y entonces clamarán, pero nadie los escuchará. Vuélvanse a mi reprensión. Dice Proverbios capítulo 1, vuélvanse a mi reprensión y les daré a conocer el corazón de Dios. Vuélvanse a mi reprensión y les mostraré lo que hay en el corazón de Dios, como Padre amoroso, lleno de misericordia, dispuesto a perdonar. Hallemos certidumbre en la palabra que nos dice que no somos extraños para Dios. Y démosle cabida a la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando Moisés habló estas palabras al pueblo de Israel, cuando Moisés le dio estas instrucciones a Israel por orden de Dios, Moisés era un hombre anciano. El libro de Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. Y cuando Moisés escribe estas palabras, está diciendo algo radical que el pueblo necesita oír. El libro de Deuteronomio significa la segunda ley. Y no es necesariamente una segunda ley, en realidad es una repetición de la ley que el pueblo ya había escuchado antes. Así que cuando el pueblo oye estas palabras de Moisés, está oyendo las instrucciones de un anciano que se despide y que está dando sus últimas palabras. El libro que sigue en la Biblia es el libro de Josué. Cronológicamente hablando, es el libro que le da secuencia a la historia sagrada. Y cuando abrimos el libro de Josué, en el capítulo 1, la orden de Dios es clara para el hombre que toma el lugar de Moisés, el caudillo que ha muerto. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé, solamente que no tengas miedo y que hagas todo lo que yo te ordene. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Deleítate en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La promesa de Dios para Josué es la continuidad de la promesa que Dios le dio a Moisés. Es la promesa original que Dios le dio a Abraham. Cuando nosotros leemos la Biblia y vamos dándole esta secuencia a la historia sagrada, comenzando desde los orígenes, desde los patriarcas, hasta la historia de la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto, estamos hablando de un tiempo en el cual los hombres comenzaban a tener noción de Dios porque oían a Dios directamente. El pueblo vio aquella nube que descendió sobre el Sinaí cuando Moisés subió a la montaña. El pueblo vio cómo aquellos truenos estruendosos venían sobre la montaña. Y el pueblo sabía que no podía acercarse allí, porque si se acercaba moriría. En ese lugar estaba la presencia del Dios glorioso, altísimo, soberano. Pero el hombre Moisés había sido llamado por Dios a su presencia para recibir la voluntad revelada de Dios. Esa es la razón por la cual los hijos de Israel aprecian tanto la Torá, que son los 10 mandamientos de Moisés. Lo que hay en esas pequeñas piezas de madera colocadas en los muros de acceso de los negocios que pertenecen a familias hebreas es
un pequeño resumen de la Torá y representa esa devoción que se tiene por la palabra de Dios. Si tienes una Biblia, no la coloques en la pared, no la coloques en el muro de tu casa. Lo que Dios estaba tratando de comunicarle al pueblo era que su vida estuviese completamente permeada, inundada de la palabra, que su vida estuviese completamente saturada de la palabra. Lo que Dios estaba tratando de comunicarle al pueblo era que no fueran escasos en ir a la palabra y abrevar en ella, nutrirse de ella, alimentarse de ella, sustentarse de ella, buscar en ella el aliento, la esperanza, la fortaleza, el vigor, el consuelo, la dirección para los tiempos más difíciles. Eso no ha cambiado, hermanos. Si tienes una Biblia en tu mano o hay una Biblia en tu casa, entiende, esa es la palabra de Dios y te debes en obediencia a ella. El que haya una Biblia en tu casa significa que no eres extraño en ninguna manera para Dios y que hay un propósito de Dios en tratar contigo y ser una influencia poderosa en tu vida que marque tu ruta a caminar en el futuro. Dios no quiere pasar desapercibido en tu vida. Así que toma la Biblia y no permitas pasar desapercibido frente a Dios. No permitas terminar siendo ignorado por Dios. Ir a la palabra es volver a Dios. Ir a la palabra es reconocer que nos importa Dios, que nos importa su voluntad y que estamos dispuestos a caminar en ella.